comenzamos la última parte, voy a hacer una retroactiva o un retroactivo, meditar en esta última, y vean que el versículo 6, 7, o sea, tiene el número 6, número de hombre, y 7, el número de un hombre perfecto. Fíjate, número de hombre y número de hombre perfecto. O sea, quiere decir que los de la hora undécima que entraron eran imperfectos. ¿Ves? Porque estaban errados, pero se convirtieron en perfectos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Vean? Pero luego vamos a ver ahora, vamos a ir más atrás y vamos a entrar en qué versículo, en el versículo número 8. Y aquí en el versículo número 8 ya nos está diciendo que ahora hubo un cambio. ¿Por qué hubo un cambio? Hubo un cambio porque el 8 significa un nuevo cambio. ¿Ven? Diferente. Que luego en otro tema lo vamos a hablar. Bien, o sea, ven ustedes en el versículo 8, dice, y ya acá en el versículo 8 nos hace una alegoría del último momento cuando se llame a los fieles vivientes para pagarles por su día de trabajo. Y comenzará a pagarles a los que han de ser sellados en vida, primeramente. Fíjense, a los que han de ser sellados en vida primeramente, porque estamos hablando lo que es sellado en este aspecto, pero del pueblo. Miren bien, primero del pueblo adventista y luego de los que están afuera, en vida. Quiere decir que cuando comienza la ley dominical, ya los fieles de Cristo, de la iglesia adventista, o sea, los fieles adventistas, los fieles, ya estarán sellados cuando la iglesia, la ley dominical comience. Y entonces luego serán sellados a medida que vayan conociendo la verdad. Fíjense, los otros vivientes que son los que están afuera. O sea, el sellamiento tiene dos fases. Primero los que conocen la verdad, que se prepararon, y luego los que no se han preparado, que son los fieles. Vean, ese es el orden de Dios. Recuérdense, como decía Pablo, primero los judíos y luego los griegos. Bueno, ahora primero los adventistas que se prepararon y luego los que están afuera, que no son adventistas, que también se van a preparar, o sea, para entrar. Y apoyar muchos de ellos en la obra también. ¿Ven? Por eso dice... y comenzará a pagarles a los que han de ser sellados, o sea, en vida primeramente, el orden que les di, luego a los que fueron primeros, miren bien, luego a los que fueron primeros y ya no están. ¿Ves? Pero en este caso no vamos a hablar en ese aspecto, o sea, para que pueda entenderse, ya todos los que están durmiendo en el Señor están sellados. ¿Ves? Luego entonces quedarán entonces todos los que ante la ley dominical, los que van a dormir en el Señor, ya quedan sellados, y solamente también los vivientes quedan sellados del pueblo santo. Y luego entonces son sellados a medida que se le da la luz todos los que la acepten de afuera. ¿Ven? Ese es el orden. Y entonces veamos aquí que dice, luego los que fueron primeros y ya no están, pues ya descansan, ¿no? Ya descansan, o sea, están descansando. En el versículo 9 nos da el cumplimiento de lo prometido. Allí en Mateo 20, en el versículo 9, de lo prometido, que era el de un denario, que era lo justo. ¿Ven? Dice, o sea, los de la última hora recibirán lo mismo que los primeros, un denario. Luego en el 10 nos dice que también vinieron los primeros jornaleros, quienes pensaron que recibirían más. Recuerdan que los judíos se creían que tenían que ser superiores a los gentiles, pero el Señor les mostró que no es así. ¿Ves? Y ahora entonces resulta que los adventistas, algunos se piensan que tienen más derecho que los que están afuera. Tampoco es así. Dios no hace excepción en lo que está diciendo acá. ¿Ves? A todos les va a pagar conforme a lo que hayan hecho en el cuerpo. Conforme a sus obras. ¿Ven? Entonces todos vieron los primeros que todos recibieron lo mismo. Hasta que sus murmuraciones por la inconformidad saltaron a la luz, salieron a la luz. Dijeron, estos últimos han trabajado una hora, menos tiempo que nosotros, los del principio, y los has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Según está esto en el versículo 11 y 12. Recordemos ya lo que le dijimos a los judíos y los gentiles. ¿Ven? Pero no se nos olvide que Dios no hace excepción. Todos tenemos que pasar por una prueba similar. Dice,
O sea, recordemos a los judíos cuando se creían mejores que los samaritanos u otros pueblos, pues eran presuntuosos, o sea, hacían asesión de personas. ¿Se acuerdan de la samaritana y lo que dijo a Cristo? No, porque ellos no se reúnen con nosotros, los judíos con nosotros, los samaritanos. Pero yo los invito a que vayan a la siguiente cita, Juan 4, del 1 al 26, y especifiquen del 7 al 10, el versículo 7 al 10. También vayan a Lucas 18, 9 al 14. Fíjense bien, 9 al 14, pero más específicamente concéntrense en el 11. Vean, también a Hechos 10, del 1 al 48, y concéntrense en el 9 al 36. Bien, para que puedan tener una mejor visión. Pero, vuelvo y repito, como el Señor no hace diferencia, dio a los primeros como convino con ellos, conforme a los últimos que llegaron diciéndole a uno de ellos, soy justo y te doy lo que acordamos, le dijo el Señor. Tómalo, como dicen, disfruta. Y ya vete tranquilo. Pues yo quiero dar a este igual que a ti. ¿Acaso no soy justo al hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia de que yo sea bueno? Así serán los primeros en ser llamados, los postreros en ser aceptados. O sea, los judíos fueron los primeros, o mejor dicho, los hebreos fueron los primeros. Y los últimos en entrar serán los hebreos. Es lo que te está diciendo. ¿Ven? Y los postreros en ser llamados serán los primeros en ser aceptados. Y los gentiles que fueron los postreros serán los primeros en entrar. Escrito está. Luego que entre la plenitud de los gentiles, entran lo que queda de los naturales. Así que si tenían pensado otra cosa, algunos que se están imaginando que el Israel, eso no es lo que dice Pablo, a no ser que esté en contrario a lo que dice el apóstol que Dios escogió. Vean ustedes, porque dice aquí en la escritura, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Versículo del 13 al 15. Muchos Dios llamó a todo el mundo, pero solamente pudo escoger a pocos, porque eran los pocos que aceptaron. Ahora, el denario simboliza ¿qué cosa? El denario simboliza el derecho a la salvación. Simboliza el boleto para yo tomar el avión que me lleva al cielo. Entonces, de hecho, Dios no te podía dar 2 denarios, porque no hay 2 salvación, hay una sola. Entonces, Dios es justo, te está dando lo que tú te has ganado con el favor de Él. ¿Te das cuenta? Entonces, porque tú quieres otra vida más. Muchos no habían entendido eso, pero ya para que todos lo entiendan. Amén. Gloria a Dios. O sea, el denario simboliza el boleto al reino de Cristo, por tanto, era imposible dar más de un denario, por eso no lo entendían los primeros. Y hoy muchos no han entendido lo que significa el denario. Así que este es el gran momento de analizar todo esto que hemos hablado y que el Señor nos capacite para poder entender mejor su palabra y para prepararnos, capacitarnos, para que no nos halle como dormidos ni desapercibidos. Bien, así que el Señor nos ayude para que podamos dar el testimonio pertinente, porque la gran mayoría no quiere dar el testimonio que Dios mandó. Pero si no lo dan, no se salvarán, porque el Señor no puede ser burlado. Y ninguno de nosotros puede hacer lo que quieran que Dios haga con ellos, sino que se hará lo que Dios quiere que yo haga, si quieren salvación. Muchos dicen, porque somos salvos, ya somos, no hay que guardar la ley. La ley esa que, no, ya somos salvos por gracia. ¿Y cómo vas a ser salvo por gracia si hay parte de la ley que no quiere aceptar?
Solamente la ley se quitaron los rituales, los ritos. Pero lo demás sigue presente. Así que tengan cuidado con lo que están diciendo. Los que piensan salvarse por gracia, no sea que queden fuera de la gracia, porque dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso Noé no guardaba la ley? ¿Toda la ley? ¿Y cómo entonces tú, hermano, hermana, quieres ser salvo por la gracia y no quieres guardar la ley? O cuando se te habla de la ley te pone bravo o brava. Tengamos cuidado con eso. Porque la ley es indispensable. Todo lo que rige el mundo está basado en la ley. Una ley de amor de Dios, pero es la ley. Nada sin ley puede existir. Porque si no hubiese ley, hubiesen choque, accidente y fuera un caos, una destrucción. Entonces la ley tiene que persistir por la eternidad. Amén. Que el Señor los ayude y que nos muestre verdaderamente que nosotros estamos dispuestos a seguirle. O sea, nosotros mostremos al Señor, abramos nuestros corazones. No nos quejemos tanto de las cosas, sino mirémonos, no acusemos a nadie, sino acusémonos a nosotros mismos, a lo que estamos haciendo, nuestra congregación. ¿Qué estamos haciendo? En vez de yo mirar a la congregación de afuera que todavía no conoce la luz, mirémonos a nosotros mismos. Cuando hagamos eso, cuando nos miremos a nosotros, entonces Dios obrará y nos dará el derecho de nosotros juzgar a los demás. Jesús no vino a juzgar, Él vino a enseñar. Nosotros tenemos primero que enseñar a las personas y después que le enseñamos, ahí sí la vamos a juzgar, porque ya conoce. Bien, que el Señor nos ayude y gloria a Dios. Amén.